Buenas Bien, noches, Perú. Nos encontramos en esta oportunidad con un dirigente sindical de Sudpecos y político, el señor Wilfredo Segundo Díaz Velázquez, desde La Libertad Trujillo, quien es nuestro invitado el día de hoy. Para todos ustedes, Jimena Palacios, periodista del Perú y en tu programa El Pueblo Responde. Y bueno, señor Wilfres, el día de hoy vamos a hablar con respecto a 4 preguntas, en el cual tiene que ver con el tema de la ley agraria y todo lo que está sucediendo en el Perú. ¿Está dispuesto a respondernos? evidentemente ¿Está bien? Ahora vamos a ir con la primera pregunta. Señor Wilfres, ¿qué significa que el Tribunal Constitucional haya fallado en contra de los ronderos? tiene un gran significado. El Tribunal Constitucional trabaja en función al derecho ordinario y las rondas campesinas trabajan en función al derecho constitucionario. Es evidente que el Perú no ha resuelto la ligación entre ambas y el Tribunal Constitucional pretende eliminar lo adquirido, los beneficios, los derechos de los ronderos. Es eso el problema entre el Tribunal Constitucional y los ronderos, pero ya ha habido apelación de parte de los ronderos en el Tribunal Constitucional y se está a la espera de sus Ahora vamos con respuestas. la segunda pregunta. ¿Hacia dónde van las protestas sociales y cuál es el rumbo del país en el tema agrario? Bueno, las protestas sociales ahorita se están multiplicando en casi, diríamos, en muchos sectores productivos y estamos cerca de los 200 conflictos sociales, 147 declarados y una suma más que están en el proceso, digamos, ¿no? Pero en estos últimos días las protestas sociales han tenido otro contenido. Uno de sus contenidos es que las protestas sociales se han puesto sobre todo para cuestionar el Estado. El Estado está en cuestión. Ahora, la pregunta de cuál es el rumbo del país en el tema agrario. O sea, una cosa son las protestas sociales del conjunto de trabajadores a nivel nacional, como es los trabajadores de la industria agroexportadora, y otra cosa es el rondero, ¿no? El tema agrario es uno solo. El tema agrario, hay algunas partes, como por ejemplo la ley de promoción agraria, en el cual tiene 2 capítulos, uno de ellos es el aspecto laboral y el otro es todo lo que concierne a tributación. Esto ha generado que los que tienen el poder económico de la tierra por ahora no tienen una explicación de vida, no saben justificar cómo se han enriquecido. Nuestro problema es qué alternativa y cómo el periodismo y los comunicados sociales pueden plantear alternativas sobre el tema agrario, sabiendo de que ya los ronderos tienen encima lo del Tribunal Constitucional y que hay 2.200.000 campesinos en extrema pobreza, ¿no? Y hay una cosa importante, es que se favorece a la industria de la exportación y se olvida de todo lo que es lo interno. Eso es cierto, a veces los medios de comunicación no están dispuestos a comunicar muchas veces con sus pruebas, a pesar de que el pueblo protesta y está levantándose con estas luchas internas que viene dándose en el país. Y es interesante realmente saber su punto de vista con respecto a esto, lo que es de la ley agraria y cómo está yendo nuestro país a este rumbo de verdad muy degradante. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La ley del esclavo que recientemente fue levantada, ¿a qué se debe y por qué se esperó la sangre derramada hasta ahora? ¿Por qué las personas no hicieron nada con respecto a eso? Mire, yo le voy a hacer más o menos un pequeño esquemita rápido. Usted la denomina la ley del esclavo y es así como el sector campesino la denomina, la ley del esclavismo, ¿no? Que fue dado ya hace muchos años y se trataba de prolongar 10 años más hasta el 31, lo prolongó Vizcarra. Aquí hay algunas cosas bastante notorias. Es, por ejemplo, el salario que se le paga a los trabajadores, 39 soles 19 por un día de trabajo de más de 8 horas, evidentemente, y con muchas restricciones. El otro es la propiedad. Habría que preguntarse qué se puede plantear para romper la ley del esclavo en términos de propiedad de la tierra. Factores bastante notorios de que habría que cuestionarse la propiedad de la tierra. El otro son las relaciones sociales de producción, que la ley del esclavo eh, realmente somete a los trabajadores del campo a situaciones muy complejas, muy inhumanas, ¿no? Y yo creo que si se va a proponer una salida, tiene que ser en primer lugar el respeto a nuestros campesinos, el respeto a nuestra tierra, el respeto a que los campesinos y los pueblos originarios puedan tener no solo participación, sino que puedan decidir sobre el tipo de producción y encaminar el agro hacia una verdadera industrialización. Sí, eso es necesario realmente, que haya un nuevo levantamiento por parte de las personas que están trabajando en lo que es la agricultura, que ellos también necesitan valer sus derechos a través de la derogación de esta ley que hace poco también se dio. Y bueno, con respecto, ahora vamos a hablar sobre la cuarta pregunta que dice, ¿bajo qué criterios deben darse las leyes en favor de los agricultores?
Mire, una ley agrícola no va a resolver el problema nacional, de que tiene que haber un programa mínimo, y que se traduzca en ley para respetar, para garantizar que no volveremos más a la esclavitud. Eso, eso sería, repercutiría en nuestra capacidad de producción en el campo. Pero aquí hay algo que hay que ver, ¿no? Cuando hablamos de ley, la ley quiere decir que estamos luchando por la legalidad. Y la legalidad entre la contradicción del derecho constitucional y ordinario ahorita no existe. Entonces, ¿en qué condiciones vamos a conversar con el Tribunal Constitucional? ¿Ah? El Congreso y el Ejecutivo están elaborando una nueva ley y yo diría que esa ley va a ser una mordaza, por más que haya algún congresista que cree que es popular, que busca arrimarse al pueblo, ¿no? La cosa es ver a la institucionalidad, al poder, que no va a dar la solución al problema campesino. Entonces aquí viene una cuestión, es que una ley hacia el campesinado, un programa mínimo, tiene que estar ligado a una resolución del Estado, a la aceptación del Estado al cambio, y el que el Estado pueda acoger a las múltiples culturas que tenemos. Tenemos más de 45 culturas entre los pueblos originarios y amazónicos. Entonces, una ley agraria tendría que tener en cuenta este conjunto, ¿no? Este conjunto o esta realidad. Particularmente creo que las luchas sociales, como te decía hace un momento, tienen que continuar para que esto cambie realmente, pero no esperando una ley del Ejecutivo y Legislativo, sino que haya una proposición desde las bases campesinas a plantear un programa mínimo. Por supuesto, esa idea es muy estable de lo que usted nos está diciendo a favor del pueblo y cómo es que debe cimentarse primero las bases del Estado para poder apoyar al pueblo. Y está comentando, si no acentúa, recoge lo que son las culturas de nuestro país, una ley no va a poder estar establecida correctamente, sino que tiene que aceptar las culturas. Y bueno, señor Wilfres, le doy muchas gracias por haber participado en esta entrevista. Aquí con nosotros está el señor Wilfres para todo el Perú y el mundo a través del programa El Pueblo Responde. Estas son las noticias. El Perú en crisis. El Tribunal Constitucional en contra de los ronderos. Agrario remece el país. Muchas gracias, señor Wilfres, y nos vemos hasta el siguiente programa. Gracias, hasta luego.